dado, pues nos ayuda con sus técnicas a establecer nuevamente el tema de identidades que estamos platicando. Entonces, pues, en este contexto vamos a ver primero un poquito del origen en cuanto a cómo se desarrolla la antropología física forense, qué técnicas nos pueden apoyar para establecer estas identidades, y posteriormente vamos a cerrar el día de hoy con un caso donde les van a tener preguntas concretas, donde tendrán que desarrollar pues ya todo esto que hemos estado realizando a través de estas primeras sesiones. Entonces, sin mayor preámbulo, pues vamos a iniciar entonces. Vamos a iniciar con este tema de antropología física forense, donde sin duda pues vamos a tener algunos elementos pues muy importantes en cuanto a las técnicas que nos puede aportar, desde el conocimiento obviamente primero anatómico, identificar estos órganos que en un momento dado, estos órganos denominados tejido óseo, que nos pueden ayudar en un momento dado a establecer estas identidades. Sin embargo, pues debemos de considerar primero precisamente esto, el conocimiento anatómico, pues por lo menos que esté debidamente fundamentado, que tengamos la capacidad de llegar a un lugar de intervención y establecer una diferenciación entre tejido óseo de origen humano, tejido óseo de origen animal, discernir en un momento dado incluso también pues aquellos elementos que nos pueden asociar a una fosa de origen totalmente de orden delictivo, o incluso en el ámbito totalmente de una circunstancia cultural antropológica. En este sentido, pues es como vamos a tratar de estar estableciendo algunas consideraciones para que esto se lleve a cabo de la menor manera, desde el punto de vista estrictamente pericial. Por lo tanto, el tema en donde nos vamos a estar apoyando, la especialidad que nos vamos a apoyar, pues es eminentemente la antropología física forense. Sin duda, uno de los elementos también que más valor tiene actualmente, por lo menos aquí en nuestra República Mexicana, por el contexto que tenemos de inseguridad, cada vez más cosas, las condiciones que se hallan. Este tipo de elementos, pues obviamente nos ha llevado en un momento dado a tratar de establecer algunas actividades periciales dentro de las fiscalías que tengan estas acciones. Sin embargo, genial. ¿Querías comentar algo, Kenia? No, disculpe, fue error. No hay problema, Kenia, lo que se te ofrezca con mucho gusto, ¿eh? Entonces, estamos platicando cómo en un momento todas las fiscalías pues han tenido o se han visto en la necesidad de capacitar a su personal, pues precisamente en este tipo de especialidad pericial, donde en un momento dado, pues obviamente ya estamos hablando también de un elemento de alta especialidad, donde en un momento dado también el perfil de quien va a capacitarse o que escogió ya esta especialidad para incorporarse a la actividad laboral en el ámbito totalmente de la institución de procuración, investigación de justicia, pues debe tener un perfil muy específico. Sin embargo, pues nuevamente luchamos contra corriente. Muchas veces tomamos en consideración los elementos que tenemos y con eso tratamos de subsanar la actividad que estamos desarrollando, que se nos presenta en nuestro día a día. Sin embargo, nada más de origen, aquí comienza el problema, ¿no? Cuando llegamos a un lugar de intervención y encontramos diversos tejidos óseos, pues es ese primer paso que tenemos que hacer. Sí, diferenciar cuál es realmente de origen humano, las características que presenta, regionalizar, la lateralidad, todos estos elementos que en un momento dado nos van a llevar de la mano, pues a un ya estudio totalmente de laboratorio, cuando ya lo trasladamos ese tejido óseo al laboratorio como tal. Sin embargo, pues en esa historia tenemos que hacer un pequeño preámbulo para ver cómo se desarrolla en un momento dado esta antropología física forense. Vamos a partir primero de lo que es la antropología física y después vamos a ponerle el apellido forense. La antropología física como tal, ¿sí? Es una rama que obviamente parte de la antropología, donde en un momento dado su objeto de estudio, y ojo aquí, son los procesos biológicos y sociales que en un momento dado tienen algún efecto sobre la raza humana. Y efecto me refiero a
un proceso evolutivo. Ahí tenemos ya la primera consideración que podemos aplicar en el ámbito pericial. Este tejido óseo que estamos encontrando, ¿qué características macroscópicas guarda? Para que en un momento dado apliquemos nuestro criterio, continuemos nuestra labor investigativa o bien solicitemos el apoyo de antropología cultural forense. Ahí es donde entonces empezamos a discernir. Sin embargo, licenciados, pues obviamente, compañeros, obviamente tenemos aquí esta evolución que se ha dado. E incluso, por aquí tenemos algunas teorías incluso que nos comentan que estamos ahora ya en una franca involución. Están las dos caras de esta antropología o esta circunstancia evolutiva, donde en un momento dado en la imagen, como les... Sí tiene la presentación, ¿verdad? Sí, doctor, sin problemas. Sí, maestro, sí se ve. Okay. Entonces, en esta circunstancia evolutiva, pues es lo primero que vemos, ¿no? Como en un momento dado, desde el momento que hacemos esta bipedestación, comienza un proceso totalmente diferenciador en el esqueleto, en ese elemento tejido óseo que vamos a centrar nuestro estudio. Ahí se hace una totalmente circunstancia diferenciativa. En cuanto al origen de la bipedestación, que nos da una visión totalmente diferente en cuanto a nuestro entorno medio ambiente donde estamos desarrollándolo, el acceso a la comida, labores de supervivencia, todos estos factores pues obviamente hacen que se desarrolle como tal mi estructura ósea y obviamente junto con mi sistema nervioso central. Les comentaba que también hay esas teorías, ¿no? Donde en un momento dado, pues es que ahora estamos en una circunstancia involutiva, como si pareciera que regresáramos totalmente a la parte donde estamos teniendo ya una estructura total, que ya alcanzamos nuestro máximo desarrollo en cuanto a la estatura, por la circunstancia de cada vez somos más propensos al sedentarismo, cada vez menos trabajo físico, e incluso, pues los medios tecnológicos, como vemos aquí en la imagen que también les estoy presentando, pues pueden, obviamente, en un momento dado, a largo plazo, obviamente, estamos hablando, pero de condicionarme ciertas circunstancias que teníamos como pico evolutivo y ahora van de regreso. En este sentido, me gustaría escuchar algunos de sus comentarios en cuanto a la dependencia tecnológica y el resultado en esta arquitectura ósea. ¿Qué opinas, licenciado Alfredo? Adelante, Kenia, por favor. Pues definitivamente la situación del sedentarismo pues nos ha modificado, ¿no? Antes con la situación de, pues incluso salir a cazar, de buscar recolecciones, todo eso pues nos hacía más activos y por lo tanto pues nuestra constitución era pues más delgada, ¿no? Entonces el propio sedentarismo ha hecho que pues toda esta enfermedad también de obesidad, de sobrepeso y pues todas las enfermedades que conllevan y vemos algunas otras padecimientos, no solo por la situación del sedentarismo, sino también, por ejemplo, en el caso del uso de los dispositivos móviles, vemos alteraciones o malformaciones en los pulgares, ¿no? Sobre todo estas Sí. cuestiones de por el uso, el exceso y abuso de los pulgares, desde las tendinitis y posteriormente, pues las malformaciones que se pueden presentar ahí. Que todavía no nos toca vivirlas, pero a lo mejor en las generaciones futuras vamos a empezar a tener este tipo de problemas. Gracias, Kenia. Y fíjate que esto que nos estás comentando, compañeros, esto que nos comenta Kenia, esas alteraciones que empezamos a tener por el uso excesivo del pulgar y el desuso de los demás estructuras óseas de la mano o los otros dedos, solamente ya como un apoyo, realmente ya no como una manipulación en el día a día. La estructura ósea se va a modificar en razón de la posición en la que ocupamos, empieza a sufrir una más fisiológica o la postura, ¿no?, a la que estamos llevando, pues nos lleva a estas consideraciones de a largo plazo, como lo menciona Kenia, seguramente va a haber problemas en esta circunstancia. Y digo problemas
recursos tecnológicos que tenemos, toda vez que pues ya no hacemos uso precisamente de la cacería como tal para llegarnos de ese alimento. Y todavía si vamos incluso un poquito más allá en la consideración de la reproducción. Ese es otro tema que en un momento dado pues nos invita a hacer reflexión en cuanto a la estructura ósea de la pelvis femenina. Seguramente algunos de nosotros hemos escuchado y platicado con estas nuevas generaciones el tema de reproducción. Quieren tener hijos y una gran mayoría dice no, ya no queremos tener hijos. Socialmente, pues obviamente la pirámide de la población de la edad empieza a sufrir, empieza a tener un problema de inversos, una pirámide inversa, donde aumenta la población con mayor edad, menores jóvenes, y obviamente a largo plazo, pues el problema sería una circunstancia de ausencia de elementos de sociedad que sigan reproduciendo a la especie humana. A lo mejor hemos escuchado también como en un momento dado países requieren ya o solicitan que se venga a repoblar por sus características sociales que tienen. En algunos países, al contrario, todavía siguen luchando de. Pero sin embargo, ahí está el tema también. Estas decisiones que se están tomando en este momento son evolutivas o son involutivas en función de que como ente primario, pues es obviamente la reproducción del ser humano. Y estas nuevas generaciones dicen, no, ya no queremos reproducirnos. Por la circunstancia que sea, y ni siquiera estamos hablando de una circunstancia de valor o establecer algún raciocinio. No, solamente son decisiones que se toman bajo la circunstancia que gusten, pero ahí está presente ya. ¿Qué opinan, Guadalupe? O Henry Lozano, ¿quién quiere hacer comentario de este último comentario que estamos haciendo? Adelante, Kenia, nuevamente, gracias. Pues definitivamente es una situación, pues que a largo tiempo la pirámide poblacional pues se va a invertir, ¿no? Como lo hemos estado viendo actualmente. Las personas longevas pues obviamente se están incrementando y muchas poblaciones sí están disminuyendo. Entonces, pues lejos de generar una evolución como tal, pues quizá en algunas situaciones sí se puede haber esa evolución, pero pues muchas civilizaciones se van a ir mermando por esa situación, ¿no? O sea, no va a haber a quien transmitirle a lo mejor todos los conocimientos, y pues esas situaciones que finalmente hacen de un país que sea evolutivo, al contrario, se va a ir quedando porque no va a haber más generaciones adelante. Y algo bien importante, Kenia, compañeros, esta población que se va incrementando en la base de la longevidad, como mencionaba Kenia, pues obviamente también acarrea problemas económicos para soportar enfermedades propias de su edad. ¿Se está preparando estas nuevas sociedades para esta carga que viene? Es bien complicado, terriblemente complicado, porque se van a desatar crisis inclusive de pensiones, de atenciones enfermedades crónico-degenerativas. Es una situación muy complicada. Adelante, Nicolás, te escuchamos. Sí, y es que son factores que de alguna manera empiezan a verse ya. Por ejemplo, estas nuevas generaciones ya les cuesta mucho trabajo conseguir trabajo o tener habilidades para adaptarse en el ámbito laboral, en el mercado laboral. Esto también se conjuga un poco con el cambio de las políticas públicas. Por más que los gobiernos intenten implementar mecanismos en el que los jóvenes se inserten en el ámbito laboral, pues los jóvenes no quieren trabajar. Y eso yo lo he visto en muchos lugares, en muchos trabajos. Digamos, voy a una empresa y tienen a un chavo ahí trabajando. El chavo no quiere trabajar, está todo el día con el celular, es rebelde, no sigue las indicaciones que le da el patrón. Entonces, esto es parte de una actitud así como que desinteresada, ya no tanto el problema de que si se está invirtiendo la pirámide poblacional, sino que la que está también ahorita tiene problemas muy fuertes en ese sentido. No quieren aprender, quieren las cosas fáciles,
Sí, o sea, no se quieren adaptar a una disciplina de trabajo y esfuerzo. Están en una postura de yo merezco y yo debo tenerlo todo sin el más mínimo esfuerzo. Y eso también ha provocado un problema, porque va a provocar, digamos, que haya una inestabilidad social, emocional, familiar, económica. Si ya de por sí la generación de nosotros, que ya estamos en el cuarto piso en adelante, ya estamos en una condición difícil, ahora imagínense las nuevas generaciones que no quieren trabajar para mejorar esas condiciones a futuro. Sí, tienes razón, Nicolás. O sea, es una circunstancia obviamente multifactorial, ¿eh? No nada más es el hecho de la circunstancia de la pura circunstancia de reproducción, laboral, la circunstancia inclusive conductual para poderse adaptar. Mencioné, tenía algo importante, es cierto. O sea, algunos de los compañeros que yo también los ubicaba y que les preguntaba, ¿y qué va a pasar más adelante? ¿Cuál es su futuro cercano? Decían, no quiero tener hijos. Y ahora hay una, y en algunos casos hasta aparece marimba, ¿no? Antropológica, Pau Monroy. Voy contigo, Pau, porque este comentario me parece interesante. Pau Monroy nos comenta, finalmente es una situación preocupante porque lejos de evolucionar antropológicamente, vamos retrocediendo, aparte para las nuevas generaciones, problemas dentro de la economía social, de salud y demás. Así es. Y de hecho, vamos involucionando ese tema. Es un tema complicado, pero pues sí, vamos para allá en muchas circunstancias. E incluso, si hacemos nuevamente un pequeño análisis de pues nuestra historia, aquí vemos una imagen que es muy alusiva al tema que estamos platicando, lo que me ponía sobre la mesa Kenia. Como en un momento dado, si, la morfología de nuestros órganos internos, pues obviamente también era un detonante para que en un momento dado se desarrollara mejor nuestra estructura ósea. Ahí tenemos el origen del tejido cardíaco en las tres razas primarias, la raza blanca, la raza negra y la raza amarilla. Cada una con sus características totalmente particulares. Vamos a tratar un poquito de analizar ese tejido cardíaco de la raza negra. ¿Qué características tiene y cómo era un detonante para poder seguir o manejar alguna circunstancia evolutiva del tejido óseo? Si vemos el tejido cardíaco y vemos lo que son las aurículas, vemos aurículas muy grandes. El corazón derecho tiene un grosor mayor. Y esto está en relación directa para un mayor aporte de oxígeno. Es un corazón fuerte que está acondicionado para recorrer grandes distancias, para tener un mejor aporte de oxígeno. Y esto, a final de cuentas, se traduce en ese armazón denominado tejido blando y tejido óseo. Raza negra con una mayor proporción en cuanto al peso de su tejido óseo, es más fuerte, para caminar más las distancias, eminentemente cazadores, y por lo tanto entonces su estructura también facial se modifica. El tabique nasal, base ancha, mayor ingreso de aire, mayor oxigenación. Tejido muscular amplio, grandes distancias, fuerza aplicada. Es un paso con otro y con otro. Si vemos la raza caucásica, la raza blanca, tiene características morfológicas totalmente diferentes. Encontramos que obviamente en esa circunstancia evolutiva, pues son más sedentarios. Hay mayor sedentarismo, se desarrolla más agricultura, empieza a verse esos cambios que también se modifican en la estructura ósea y tejido blando. Ya no requerimos caminar tanto. Bajo esas consideraciones, obviamente, se cambia también la estructura morfológica ósea y de tejido blando. Ya no requerimos, las fosas nasales ya no son tan anchas, e incluso en un momento dado el color de la piel pues tiene también un significado primordial primario por precisamente el origen. Raza negroide, obviamente rayo del sol, origen África, tiene que estar adaptado para sobrevivir a ese entorno. La raza, caucásica, Europa media, no hay tanto sol, se adapta mucho mejor. Son condiciones totalmente evolutivas. Y la circunstancia del tejido cardíaco de la raza asiática, si lo vemos, es prácticamente una combinación. Se desarrollan los dos elementos, cazadores y recolectores, con sus consecuencias también en cuanto a la morfología. Obviamente, estamos haciendo un análisis pues muy básico en cuanto a la circunstancia evolutiva del principio de la antropología.
Pero esto sin duda se va a reflejar en lo que somos, en la especie humana actual y sus consideraciones anatómicas y fisiológicas. Por lo tanto, entonces, en esta circunstancia evolutiva es lo primero que nace para la antropología forense. Reconocer las diferentes características que tienen las razas primarias o las del mestizaje para empezar a identificar un elemento de ascendencia racial en ese tejido óseo que tenemos actualmente estudiar. Como les comentaba, esta circunstancia de la evolución de la antropología y la antropología física forense, pues también se tiene que apartar o se tiene que estudiar desde el punto de vista que qué nos aporta en forma particular esas ciencias antropológicas en el ámbito forense. Antropología forense, hemos estado revisando como en un momento dado es eminentemente evolutivo. La arqueología forense nos aporta técnicas totalmente de búsqueda y preservación del lugar de intervención, con sus diferentes técnicas en cuanto a cuadrantes, profundidades, establecer datos también de datafonomía, como vamos a revisar más adelante. Pero esto es lo que más nos aporta. Técnicas de rastreo de evidencia ósea. Y la antropología cultural forense, que es prácticamente una combinación de ambas ramas, donde en un momento dado nos aporta estas características primarias, por lo tanto, para tratar de identificar o separar cuáles son los componentes rituales, cuáles no, cuáles tienen un interés pericial, aún siendo con un componente totalmente ritual. Bajo esta consideración, entonces, aquí les presento una imagen. ¿Cuál de estas tres especialidades o ciencias antropológicas nos ayudaría en este caso? ¿Cuál sería la que ustedes consideran que es la mejor? Permítanme, porque ya se me fue la presentación ahí. Permítanme. Ahí la tienen, me parece. Sí, ahí está. Adelante, Nicolás. Yo creo que es la antropología cultural forense. Totalmente, ¿verdad, Nicolás? Totalmente. Bien, Paula, cultural forense, así es. Ahora bien, adelante, Giovanna, que estás en otra cuenta, ¿verdad, Giovanna? Hola, maestro. Y de igual manera pienso que la cultural forense. Bien, Giovanna, gracias. Henry también dice cultural forense. Sin embargo, pues obviamente tenemos que llevar un proceso metodológico. Gracias, Guadalupe Camarillo. Vamos a quedarnos con Henry. Perdón, se está yendo la señal, me comenta Henry. ¿También tiene problemas para escuchar mi audio? Ok, ok. Bien. Pau Monroy, te voy a pedir un favor, Pau. ¿Tienes micrófono abierto, Pau? ¿Puedes abrir tu micrófono? O bien, para que no tengan tanto problema. Dígame, maestro. Gracias, Pau Monroy, muy amable. Comentaste muy bien, es la antropología cultural. Sin embargo, pues tenemos que establecer un proceso metodológico de análisis. Tendríamos primero, en primera instancia, pues, describir este objeto de estudio. ¿Qué observas? ¿Qué analizas? Hacer una descripción de lo general a lo particular. Posteriormente, hacer un parámetro de investigación con qué cultura tiene relación este objeto para poder establecer pues ya una conclusión cercana a esta realidad que estamos viendo. ¿Qué opinas, Pau? ¿Quieres comenzar la descripción? Sí. Adelante, Pau. Pues yo considero que es un cráneo que es como asiático. Sí es, Henry. Porque, bueno, usted dice que saqué mi libreta de antropología Sí, y está bien, Pau, está bien. bueno, yo claro que recuerdo de que la maestra nos comentó sobre las tres razas Sí, humanas. Entonces, la primera era la azteca, la raza amarilla. Y algo que veo en el rostro de la mujer, de esta mujer, es que su rostro es plano y ancho con pómulos sobresalientes. Y
y un poco grandes. También el cabello tiende a ser muy oscuro y liso. Sus labios son delgados. Perdón, Pau, se corta ¿Se mucho corta? se corta mucho tu audio, Pau. ¿Lo puedo Mucho. escribir? Sí, Pau, claro que sí, con gusto, no hay problema. Te agradezco tu participación, Pau. Va, Henry, pues. comentabas el hecho de una reducción de cabeza. Seguramente esa sería una de tus conclusiones, tomando en consideración, pues obviamente, la descripción de este objeto. Posteriormente, te allegas de esa información que vas a buscar, apoyado obviamente por antropología cultural forense, ¿sí? Para poder establecer el origen, sí, primero el origen geográfico. ¿En qué cultura se desarrolla este tipo de reducciones? ¿Alguien tiene alguna información previa? Si están ahí en sus dispositivos, vamos a aprovecharlos. Busquen reducción de cabeza y qué culturas son las que realizan esta actividad. Y si tienen relación, obviamente, con un concepto totalmente ritual o bien en un momento dado, alguna circunstancia. Ya está. Grupos naturales de Amazonas. Bien, Alfredo. Sansatla, aquella práctica de sus cabezas. Gracias, Henry. Muy bien. Excelente, muy bien. Ya estamos entonces realizando realmente como tal, pues antropología física, ¿sí? Y ya después le pondríamos el término forense. Si en un momento dado, ejemplo de, los llaman porque encontraron este elemento ritual, tomando en consideración precisamente la metodología que están aplicando, descripción y posteriormente búsqueda de información para poder conceptualizar que es un elemento totalmente ritual, inclusive tomando en consideración México, no asociado a nuestro entorno geográfico, sino externo, extranjero. Esos son elementos que en un momento nos van a ayudar a determinar. ¿Y qué hacemos? Continuamos decapitados. No tienen nada que ver. Hablen de antropología cultural forense que se encargue del resguardo y preservación de esta evidencia. Gracias, Pau. Ya comenzó Pau ahí haciendo las características. ¿Va? Bien. Si no hay dudas, vamos a continuar. Ahora bien, ya cuando entramos al tema de, perdón, aquí está, al tema de la antropología física, pero ya forense, esta especialidad se va a encargar, obviamente, de la identificación de restos humanos esqueletizados o no. Recuerden que también puede haber restos esqueletizados, con todavía tejido blando agregado. Entonces, no solamente es esqueleto, podemos tomar en consideración también las condiciones propias del cadáver, tomando las circunstancias de cómo fue este proceso de esqueletización. Y por lo tanto, creo que ya llevaron algo de tanatología forense. Entonces, eso es otro elemento importante que debemos tomar en consideración. El lugar, las circunstancias, temperatura, la condición geográfica, todos estos elementos que en un momento dado nos pueden modificar ese proceso de degradación del cadáver. Sí, Kenia, sin problema, gracias. Por lo tanto, entonces, en este sentido, cuando empezamos a hablar ya de antropología física forense, pues obviamente nuevamente caemos en la circunstancia de establecer que es un proceso también multidinámico. No solamente es una sola, no le podemos dejar todo este elemento o todo este objeto de estudio al antropólogo físico forense. Tenemos que darle intervención, sí, es el actor principal, pero sin embargo con toda la evidencia y la información que podamos allegarle. E incluso pues sería adecuado que él también nos acompañara a esos lugares de intervención donde en un momento dado pues su presencia y su conocimiento va a ser requerido. Ahora bien, en esta imagen es algo también una de las primeras conclusiones que podemos adelantar en cuanto a la sesión. En este cráneo que estamos observando, ¿podemos establecer causa de muerte? Esa fractura que tiene a nivel temporoparietal izquierdo, ¿podemos establecerla como causa de muerte? ¿O solamente es una
lesión asociada a un hecho violento. ¿Qué opinas, Nicolás? A tus órdenes. Sí, yo creo que para poder determinar si esa fue la causa de muerte necesitaríamos más elementos. Por ejemplo, si ese orificio, este golpe fue antemortem o postmortem, o si fue con el paso del tiempo. Porque así a simple vista sería difícil determinarlo. ¿Fue emotivo o fue por otras circunstancias? Perdón, adelante, Giovanna, adelante. Gracias, Nicolás, muy amable. No, maestro, definitivamente no. Como dice mi compañero Nicolás, no se puede determinar causa de muerte, se necesitan mucho más elementos. No, en realidad no podemos ver prácticamente nada aún. Así es. Y el hecho nada más de encontrar este cráneo, estas condiciones, no podemos hacer presunciones a priori. Tenemos que establecer todo un proceso. Como bien lo identificó nuestro amigo Nicolás, Giovanna lo están manifestando. Más elementos, más evidencia de recolectar y sobre todo la información que vamos a obtener. Del lugar, las condiciones, si te establecer características propias de este cráneo, es un cráneo reciente o un cráneo totalmente asociado a una sustancia cultural. No sabemos si este cráneo y las condiciones que fue depositado, posteriormente el sustrato, piedras o las condiciones propias del depósito en el transporte influyeron en esta fractura. De ahí la importancia que nuevamente sea un trabajo no empírico, totalmente basado en una argumentación pericial. Vamos a continuar. Y por lo tanto, entonces, una de las primeras consideraciones que debemos de contemplar, pues es el trabajo que se debe realizar en el laboratorio. Muchas de esta evidencia, sin duda, pues nos pueden llevar a una conclusión, pues más o menos con una mediana o alta probabilidad. Sin embargo, no debemos dejar de lado que todo este proceso de investigación es eminentemente nuevamente comparativo, pero en laboratorio. Establecer algunas conclusiones ya de índole totalmente de una certeza en el propio lugar, tomando en consideración solamente parcialidades que tenemos a primera vista, va a ser muy complejo de posteriormente argumentar. La recomendación sería en ese sentido. Vámonos despacio, vamos tranquilos, son elementos óseos que requieren mucho más especialidad en cuanto a su análisis para poder establecer estas consideraciones. Ahora bien, ¿qué es lo que nos pide nuestras instituciones? Seguramente nos van a establecer, necesitamos causas de muerte, tratar de reconstruir la mecánica de los hechos y la mecánica de lesiones. Y nuevamente está aquí poniéndose el tema de arqueología, criminalística, medicina forense. Nuevamente el trabajo en conjunto para tener pues, los elementos adecuados para resolver cada una de estas preguntas. Solamente el hecho de que vaya el crimen es complicado. Puede llegarse de sus técnicas de investigación y rastreo y recolección de evidencia para poder mandar al laboratorio, sin duda. Pero qué mejor que fuéramos todos un trabajo en conjunto al lugar de intervención para tener todas esas visiones desde el punto de vista pericial que nos ayuden a sustentar, pues obviamente, mejor nuestros casos. Ahora bien, por el entorno que vivimos aquí en México, en otros países, donde en un momento dado, pues son condiciones más o menos similares en cuanto a las circunstancias de violencia y los nuevos modos que estas conductas criminales se están desarrollando, pues tampoco no es algo muy lejano que en un momento dado nuestras instituciones nos pidan también qué hizo el victimario con este tejido óseo. Era una persona completa, todavía sin proceso de esqueletización, qué proceso sufrió para llegar a ese estado. Todo esto seguramente también nos los va a pedir las instituciones. ¿Qué pasó en el lugar de intervención? ¿Es realmente un lugar de hechos? ¿Es un lugar de hallazgo? ¿Qué hicieron antes de depositar el cadáver? ¿Qué pasó posteriormente el depósito que hicieron con la víctima? Y todas estas preguntas tienen algo bien importante. Y seguramente muchos de ustedes han escuchado esta especialidad. No es nueva, sin embargo, tiene poco uso en cuanto a la circunstancia real. Y me refiero a la tafonomía forense. Sin duda, es un trabajo multidisciplinario que aborda la tafonomía. Voy a estar aquí. Ahí está.
El hecho de extraer un cadáver de una fosa no implica nada más la extracción simple. Tenemos que identificar ese lugar. ¿Qué condiciones tiene ese sustrato? ¿Es arcilloso? El pH, la fauna que está presente. Todos estos elementos son importantes y coadyuvan precisamente a la taxonomía. Ahorita vamos a tratar de dar un concepto de taxonomía. Pero sin embargo, pues obviamente se allega todavía más. La taxonomía es todavía mucho más ambiciosa, porque obviamente busca también esas conductas que en un momento dado, desde el punto de vista criminal estamos hablando, se desarrollaron con esa víctima. ¿Qué hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿Cuál es el objeto? ¿Hacia dónde fue? Todos estos elementos que obviamente son de índole pericial y que sin embargo es poco su uso. La taxonomía forense tiene su origen como una técnica rusa de antropología cultural y sin embargo, dado también las circunstancias propias que tenían, desarrollan o lo llevan al ámbito pericial. Pero obviamente bajo el objetivo totalmente no solamente de la perspectiva histórica, sino la perspectiva totalmente de la aplicación en el ámbito de la justicia. Y sobre todo, para que se explique ese proceso tanatológico. No es muy común, pero sin embargo, es algo complicado de entender a simple vista. Sin embargo, cuando se conjuntan todas las especialidades con un fin de estudiar este tejido óseo y el entorno que lo rodeó, seguramente nos va a llevar a elementos de apreciación totalmente diferentes. Sobre todo porque uno de los elementos que más aporta la taxonomía precisamente es no solamente la conducción biológica, sino qué elementos físicos, químicos, geológicos influyeron en la degradación de ese cadáver. Y por lo tanto, los va separando. Separa cada uno de esos elementos para tratar de poder entender y explicar ese evento donde encontramos ese tejido óseo en las múltiples características que puede tener. Y por lo tanto, entonces, prácticamente se hace una obligación que en un momento dado, cuando lleguemos a un lugar de intervención asociado a tejido óseo, pues por lo menos explicar cuál es la temperatura donde estamos, la época del año, la humedad, todos estos elementos asociados a la fauna local. ¿Quiénes son aquí perdón, nuevamente se fue aquí, para tratar de explicar esta fauna? A ver, permítanme. Esta fauna local, y no obviamente la fauna solamente cadavérica, sino la fauna que está presente en cada uno de nuestros entornos laborales. A ver, dejen checar, es que ahí está. Ok, vamos a ver. Hola, Etenie, ¿cómo estás? ¿De dónde eres, Etenie? ¿Poblana 100%? Sí, profe. Oye, Etenie, compártenos qué fauna es la fauna local de aquí de la ciudad de Puebla. ¿Será igual a la fauna de Ciudad de Monterrey, a la fauna Ciudad Tabasco, a la fauna incluso aquí cerquita, si nos vamos a Izúcar de Matamoros? Seguramente van a ser faunas totalmente diferentes. Faunas locales que en un momento dado influyen sobre la degradación del cadáver. E incluso las condiciones de humedad tan pocas veces consideradas influyen de una manera muy importante. Y sin embargo, como que de repente perdemos de vista todos estos elementos. No hay ningún problema si en un momento dado, pues obviamente tenemos que considerar a cuando vamos a este lugar, no solamente porque no seamos antropólogos físicos forenses, sino es parte ya de nuestra herramienta que vamos a vertir en ese lugar de intervención. Para que en un momento dado, pues también discernamos cuáles son lesiones asociadas a fauna local, fauna cadavérica y cuáles pueden ser condicionadas por eventos totalmente de origen humano. Ese es también uno de los elementos que considera la taxonomía forense y por lo tanto le da un valor muy importante a lo que es la entomología forense. Es un valor que tampoco no tenemos como que muy agregado. Tal vez porque haya pocos especialistas en el área, pero sin embargo, pues la taxonomía necesita de este especialista también para poder
entender este proceso. Obviamente, a diferencia de la antropología física clásica, entrecomillado, la tafonomía forense hace mucho de su trabajo en el lugar, in situ, donde busca toda la evidencia asociada a lo que es la recolección de la evidencia ósea como tal, si tomando en consideración sus características propias, morfológicas, estudia en forma muy concienzuda lo que son todas las lesiones y tratar de discernir nuevamente ante post-mortem, buscar los agentes involucrados en la consideración de lesiones de las fracturas, localización, ¿sí?, la dirección de las mismas. Es muy complejo, sin embargo, es muy interesante en un momento dado para poder estudiar. Esto que estamos comentando, pues obviamente requiere también la sensibilidad de nuestras autoridades para que en un momento dado se vea o se visibilice la necesidad de este trabajo en conjunto, tomando en consideración las características propias de cada pues, región específica en cuanto al ámbito directivo. Todas tienen características diferentes y obviamente nos tenemos que adaptar a ellas. Pero sin embargo, pues obviamente el fin es uno, tratar de explicar, establecer identidades, establecer mecánicas, todo esto que hemos estado revisando a lo largo de estas sesiones de identificación, pues se va a ver ahí. Por lo tanto, entonces, en estas consideraciones, cuando vamos a un lugar de intervención y desafortunadamente han sido localizadas fosas por medio de sociedad civil, es importante también que platiquemos con ellos, que no minimicemos el hecho de cómo lo encontraron en las condiciones que lo encontraron. Dentro de su circunstancia personal, pues están haciendo una labor que tal vez no les corresponde. A veces es una labor totalmente que le corresponde al Estado. Y sin embargo, ante la nula eficacia que tenemos, pues ellos asumen ese papel. Y estas ONGs, ante su mejor esfuerzo, pues localizan fosas, ya sea por información o porque hacen rastreos masivos, pero el objetivo es que los encuentran. Y sin embargo, muchas veces son minimizados. O sea, los hacemos de lado sin que platiquemos con ellos, sin que los entrevistemos y que nos digan información previa. ¿Cómo llegaron a ese lugar? Informantes, información, consideraciones, qué hicieron, cómo excavaron, para que en un momento también contemplemos si ha sido realmente alterado, manipulado, contaminado ese lugar. Yo creo que son de los elementos que debemos tomar en consideración y sobre todo que recuerden que también ya está sucediendo que estas organizaciones civiles ya también están solicitando peritos particulares que coadyuven, que los ayuden en esta labor de investigación, precisamente ante los nulos resultados que tiene el Estado como tal. Y por lo tanto, pues ya se vuelve un factor cada vez más común. Por lo tanto, vamos también a trabajar en conjunto con ellos, no porque las encontremos, no hicieron mal su trabajo, están haciendo un trabajo tal vez empírico, pero alguien lo está haciendo. Entonces, nosotros vamos a llegar ya con nuestras herramientas, nuestros métodos, técnicas, para lograr establecer algunas consideraciones pues, más profesionales, pero yo creo que no debemos dejarlos de lado. ¿Comentarios? ¿Dudas? No, profe, ninguno. Bien, ahora bien, ¿qué es lo mínimo que debemos hacer como peritos sin ser antropólogos asociados precisamente a este entorno antropológico? Primero, recuerden que vamos a aplicar técnicas totalmente diferentes de búsqueda y localización de evidencia. Tenemos que aplicar técnicas totalmente de cuadrantes para, a final de cuentas, hacer cuadrículas ordenadas y en cada cuadrante numerar o con letras o combinación de para poder establecer en el cuadrante, por ejemplo, 1A, encontramos tal segmento óseo. Y eso tiene un fin muy específico, que empecemos a discernir diferentes temporalidades de enterramiento o de ocultamiento de cadáveres, tomando en consideración precisamente las profundidades. Debemos recordar, llegamos al lugar, encontramos el primer resto óseo, a qué profundidad se encontró, el avenderamiento para que en un momento dado sigamos una línea de tiempo.
Algo que también debemos de tomar en consideración como un elemento primario, ¿sí? Esos elementos óseos que tengan algún tejido todavía blando adherido, lo debemos de conservar, ¿sí? Y muchas veces es lo primero que empezamos a quitar. Esto no sirve. Ahí tenemos información muy importante. Obviamente estamos hablando de material genético, grupos sanguíneos, pero son elementos que debemos de considerar. Estudiar qué características tiene ese tejido blando, ya sea por lo que habíamos comentado, asociados a degradación por fauna o fauna cadavérica o por manipulación externa en el acondicionamiento que probablemente hubo algún agente que estuvo involucrado en el desgaste y separación de ese tejido. Por lo tanto, entonces, es importante. Ya en 1979, Stuart había mandado esta premisa, nos había comentado esta premisa, que es un serio error limpiar todo el tejido blando sin haber hecho un análisis pericial bien exhaustivo. Recuerden que podemos tener también evidencia añadida en ese tejido óseo, llámese lodo, arena, arcilla, que nos indique en un momento dado que realmente es el lugar de hallazgo y no un lugar asociado precisamente al hecho. Son esas pequeñas consideraciones que nos pueden modificar totalmente el curso de una investigación. Y por lo tanto, entonces, esto nos indica algo bien importante, la temporalidad. ¿Cuándo ocurrió? Hechos diferentes, este cadáver, este tejido óseo tiene relación con una temporalidad X, con otra temporalidad, y tratar de ir armando ese rompecabezas. Vamos a tener, perdón, ¿alguna duda hasta aquí? No, hasta el momento ninguna, maestro. Gracias. No. Bien. Entonces, objetivos primordiales. Desde el punto de vista, nosotros, pero no antropólogos, pero tomando en consideración el evento que estamos enfrentando. Es un evento totalmente de consideración antropológica. Vamos a centrarnos en dos elementos principales. Determinaciones primarias, sexo, edad, raza, estatura, algo tan básico que podemos apoyarnos obviamente con una circunstancia meramente de observación macroscópica. Tenemos tablas referenciadas que ya nos indican de acuerdo al tejido óseo cuál es el idóneo, cuál no, para poder establecer este tema de determinaciones principales. Y posteriormente ya tenemos estas secundarias que seguramente nos vamos a tratar de resolver en el laboratorio. Difícilmente en el in situ vamos a poder establecer estos elementos. Pero estos son los objetivos que tomemos siempre en mente. Sexo, edad, raza y estatura como una entidad primaria. Es lo primero que debemos de pensar al llegar a ese lugar. Y ya posteriormente el intervalo, la data de muerte y la causa de muerte. Pero son elementos que ya requieren un estudio mucho más concienzudo, más paso a paso, pero primaria, lo que habíamos comentado. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bien. Si no hay dudas, mi estimado amigo Jonathan. Adelante, maestro, adelante. Mi amigo Jonathan, me tomé el atrevimiento de subir estas imágenes que les estoy presentando aquí. Va a ser un recorrido un poquito más breve. Estas imágenes que les estoy presentando Se corta un poquito ahí. son las que van a trabajar como actividad. ¿Se corta mi audio, mi amigo Jonathan? Sí, un poquito. Ya se escucha mejor, Doc. Adelante. Perfecto. Gracias, mi amigo Jonathan. Entonces, les comentaba que estas imágenes que les estoy presentando, en un momento más activo, la actividad, redundando ahí, que van a realizar. Sí, Tomen maestro, solamente, adelante, recuerden lo que que usted nos son... indique, ya sabe que usted es Gracias. el Recuerden, rey en somos todo peritos. esto, mi querido maestro. No somos... Gracias, mi estimado Jonathan. Recuerden que somos peritos, no somos magos. Pero, sin embargo, vamos a tener algunos elementos que fácilmente y seguramente ustedes ya no van a tener problema de identificar.
¿Qué es lo que van a realizar? De las imágenes proporcionadas, primero, elemento número 1, van a establecer la posición y orientación del cadáver. Sí observan el cursor, ¿verdad, compañeros? Sí, maestro. Ok, bueno. Entonces, vamos a asignar de forma arbitraria un punto cardinal. La cabeza, referencienla como punto cardinal norte, para que puedan realizar la descripción de la posición y orientación del cadáver. Cráneo, posición norte. Segundo punto que tienen que establecer. Van a identificar y, ojo, describir las lesiones de estas imágenes. Chequen los bordes, chequen las características de las lesiones, identifiquen si son ante, post. Tienen que identificar, ojo, qué características de agente se reproducen en estas lesiones. Punto número 3. De acuerdo a los sistemas de identificación que hemos estado revisando a lo largo de estas sesiones, van a establecer cuáles son las más viables que se pueden aplicar en las imágenes que están proporcionadas. Y van a argumentar el por qué. Solamente ejemplo de, pues yo aplicaría queiloscopía, porque conservan el tejido óseo, porque se ven buenas características, está completo, incompleto. En ese sentido, ustedes, de acuerdo a su criterio, recuerden que no hay nada escrito, todo es criterio pericial de acuerdo a su experiencia, y ahí lo van a vertir. Y obviamente tienen que, el punto número 4 es identificar, y si es posible, los fenómenos cadavéricos y establecer una data de muerte. En este sentido, con los elementos que ustedes observen, van a tratar de establecer un aproximado de data de muerte. Hay por ahí una imagen que sin duda les va a ayudar mucho para establecer esta data de muerte. Hagan un proceso totalmente de análisis para que no tengan ningún problema. ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuál era el último punto? Ahorita te los voy a subir, Brian, no te preocupes, no te me angusties, Brian. El último punto, mi amigo Brian, está en función de establecer o identificar los fenómenos cadavéricos presentes en las imágenes para poder establecer una data de muerte. ¿Sí, mi amigo Brian? Sí, está bien, gracias. Perfecto. Ahora bien, recuerden, para una consideración pues un tanto arbitraria, pero estas primeras sesiones, hoy es la última, está asociada toda vez al tema de sistemas de identificación. A partir de la siguiente sesión, vamos a revisar otros temas que ya tienen que ver con toxicología. Por lo tanto, ok, ya vamos bien, Kenia. Eso es pericial, Kenia. Bien. Por lo tanto, entonces, las siguientes sesiones, bueno, ya van a tener otro objetivo. Por lo pronto, hoy cerramos lo que es sistemas de identificación. Sí, Kenia. Todas las imágenes corresponden a un mismo cuerpo. Y ahorita, permítanme, ya se las voy a activar en Classroom. Ahí van a tener la actividad. Permítanme, por favor, y les estoy creando ya la actividad. Listo, ya la tienen. Ya está en Classroom, actividad Antropología Física Forense. Cheque, por favor, su Classroom. Ahí están las imágenes en presentación PowerPoint. Sigan un proceso metodológico. Recuerden que es parte también de su actividad evaluativa para tener, pues, obviamente, acreditación bien. Entonces, tranquilos. Sí, por favor, Paula, puedes añadir ahí mismo, en el mismo segmento, en dos archivos. Si ya la tienes, súbela también, por favor. No, revisen los puntos. Sean muy específicos. ¿Cuáles podemos aplicar?
cuáles no, con qué elementos sí, con cuáles elementos no. Es un juego que en un momento dado a veces parece mentira, pero pues nosotros nos pueden pedir todo. Sin embargo, ¿con qué elementos yo puedo desarrollar y dar contestación a esas preguntas? ¿Dudas? Yo, Ok. ¿cómo entro al Classroom? Perdón, no sé, mi estimado amigo Jonathan, ¿están todos los compañeros? Sí, Linda, maestro. Sí, sí, ¿estás están todos. ¿Sí? Ok, Sí. a ver, está aquí. Sí, De todos sí, modos, sí están cualquier aquí cosa, todos. maestro, les damos seguimiento ahí a cada uno de ellos posteriormente cuando usted termine la clase y yo voy apuntando, Ok. yo voy tomando nota de todo lo que usted necesita. Ok, bien, porque me pregunta aquí, no puedo ingresar a Classroom, Giovanna dice que no. O bien, ¿les parece? A ver, permítanme, podemos hacer lo siguiente también. Me digo, Jonathan, si no tienes inconveniente, pero tú también se lo subes por Classroom, ¿verdad, amigo? Maestro, O, sí, o sí, te mando la presentación Power a WhatsApp para que les las compartas también. Sí, maestro, de hecho las que me pasó hace ratito ya están subidas en su chat de cada uno, ¿vale? Perfecto. Y no se preocupen, todo el material Ok, también te los bien, vamos a amigo. proporcionar. Entonces, en este momento también te comparto estas imágenes para que las tengan ya. Listo, ahí está. Y entonces, ahorita se les va a presentar el maestro Jonathan. Permítanme, voy a quitar la presentación para que puedan checar lo que son la actividad como tal. Permítanme y ahorita se los pongo aquí también, incluso en el chat de aquí de la sesión. Permítanme, por favor. Y vamos a ver. Lo que tienen que realizar se los voy a poner aquí en el chat de la sesión. ¿Ven? Ahí está. Aquí en el chat de la sesión. No se preocupen, ahorita se los proporciono también en sus chats para que no se me acongojen todos, ¿ok? Gracias, doctor. ¿De qué, mi estimado Jonathan? Tranquilos, aquí estamos también acompañándolos. Desarrollen su actividad, que sea un proceso de autoevaluación. No se compliquen, no se angustien, desarrollenlo. El hecho de que así es, Pau. Ese es el tema que iba a comentar. Si bien en un momento dado tienen un límite de tiempo, aprovéchenlo, hagan autoevaluación. Vean hasta dónde en un momento dado, de acuerdo incluso hasta circunstancias de presión por tiempo, puedo desarrollar. ¿Qué puedo desarrollar? Entonces, tranquilos, no se me angustien, pero sí trabájenlo para que no tengamos ningún problema. Cualquier duda, estamos aquí el maestro Jonathan, su servidor, para ir guiándolos. No pasa absolutamente nada. Disfrútenlo. Adelante, Nicolás, a tus órdenes. Maestro, mi esposa y yo ahorita tenemos problemas para ingresar a Classroom. Ok, te propongo lo siguiente, Alfredo. Perdón, Nicolás, Alfredo, ¿quién fue? Sí, Ya está, Nicolás, Ajá. no te preocupes, Nicolás. Sí, lo que puedes hacer es ir desarrollando tu actividad y si gustas la subes por el grupo de WhatsApp y ahí ya la podemos valorar, tu servidor y el maestro Jonathan. Sí, pero las imágenes, ¿cómo las obtenemos? Porque te las va a pasar el maestro Jonathan al grupo. Ok. ¿Sí, amigo? Ahorita te las va a pasar el maestro Jonathan al grupo de WhatsApp. Muy Ya bien, están en gracias. el grupo. De hecho, revisen su grupo, ya están. Ahí está. Perfecto, muy bien. Adelante, Brian. ¿La actividad se debe de subir en formato Absolutamente. Word o cómo? Yo te recomiendo que lo hagas lo trabajes en Word y si quieres después a PDF y sobre todo si vas a agregar imágenes, recuerda que a veces es un poquito más pesado. Pero no te preocupes, donde te sientas y tengas el recurso más rápido.
Ok, gracias. Adelante, Brian. Adelante, Giovanna, sin problema. Así es, Marilyn. A tus órdenes, Giovanna, sin problema. Recuerden siempre, les manejé la actividad hasta las 22 horas, Marilyn. Sin embargo, tranquilos, relájense hasta donde lleguen, Marilyn. No pasa absolutamente nada, pero sí es importante, como se los estoy comentando, que hagan un proceso de autoevaluación. Permítanme y voy a comentar. Aquí está. Ok, a ver. Chequen las características particulares de las lesiones. Recuerden una metodología para describir lesiones. Se las voy a poner aquí en el chat de la sesión. Recuerden que la metodología para describir lesiones pues también es importante porque obviamente habla también de la experiencia del perito. El primer punto en una metodología. ¿Qué lesión identifican? ¿De qué lesión me van a hablar? Punto 2. ¿Qué forma tiene esa lesión? Forma irregular, forma lineal, es una forma rectangular. Busquen algún parámetro geométrico que los ayude. El tamaño. Obviamente aquí van a hacer una aproximación. Lesión de corte contundente de forma irregular de 3 centímetros de longitud por 2 de ancho. Ok, ahí vamos bien. Cuarto punto. ¿Qué características particulares tiene esta lesión que ustedes van a describir? Si retomamos el ejemplo de una herida por contusión, ok, punto número 1, herida por contusión. Punto 2, forma irregular. Punto 3, de 5 centímetros de longitud por 4 de ancho. Punto 4, que presenta bordes irregulares, profundidad variable, puentes dérmicos. En el punto 4 es donde realmente ustedes van a argumentar y fundamentar el punto número 1, la identificación, para que quede totalmente pues argumentado y ya no tenga ningún problema posteriormente. Y el punto 5 es la ubicación y localización de la lesión. Es decir, retomando nuevamente el ejemplo de herida por contusión de forma irregular, de 5x3, con bordes irregulares, bordes irregulares, profundidad variable y puentes dérmicos, que se localiza, ojo, a nivel del cráneo, pero eso es solamente una ubicación muy general, a nivel del cráneo en región temporoparietal derecha. Ok, perfecto. Entonces ya tenemos todo un proceso metodológico de descripción de lesiones. Si esto lo realizan de una manera totalmente metodológica, sobre todo los que son crimis, el punto número 4 es el que les va a dar el agente. Cuando están hablando de bordes, retomando, perdón, nuevamente la herida por contusión, pues bordes irregulares, profundidad variable, puentes dérmicos, el único agente que me puede dar esas características, pues es un objeto romo, no tiene punta, no tiene filo, y por lo tanto ya están dando un paso más adelante, realmente están aplicando principios de la criminalística. Por eso es tan importante llevar un proceso metodológico en esta descripción de lesiones. Observen los bordes de las lesiones. Chequen, busquen infiltrados hemáticos. Revisen
si en un momento dado tenemos datos de antemortem, postmortem, vean las características incluso de en lo que es la región lateral del cuello, la cara lateral derecha del cuello, observen las diferentes tonalidades que tiene la piel. Chequen cómo a nivel del hombro parece una tonalidad diferente de la piel y sin embargo, cuando se despoja del pantalón, vemos realmente la tonalidad real. ¿Esto qué nos quiere decir? Este cadáver estuvo expuesto al medio ambiente, a un fenómeno de temperatura. Chequen la planta del pie. En México lo conocemos como el signo de la bandera. La bandera de la persona que lava, no la bandera de este símbolo nacional, no, la bandera. Las palmas y plantas de los pies con arrugamiento palmar y plantar nos indica sumersión. Este cadáver estuvo X tiempo en el agua. Les voy a dar un poquito más de datos. Este cadáver fue localizado en una región de aquí de Puebla, se llama Acatlán de Osorio. Si ya tienen el lugar geográfico, Acatlán de Osorio, busquen, investiguen cuál es la fauna predominante en Acatlán de Osorio, para que se también puedan explicar pues las lesiones que presentan. Estas lesiones están asociadas a roedores, caninos, qué tipo de fauna hay en Acatlán de Osorio. Revisen el tema de por qué tendrían que estar ausentes todos los órganos internos. Cavidad torácica, cavidad abdominal vacía. Fauna, proceso de extracción humano. Chequen esta imagen, vean el cráneo, vean en qué condiciones se encuentra la masa encefálica, en qué proceso evolutivo está y ya tienen una muy buena inferencia de la data de muerte asociada al fenómeno cadavérico presente. Estas marcas, que aparentemente son de pintura, son lesiones. Que les va otro dato, otro tip. ¿Qué insectos son los que pueden condicionar este tipo de lesiones? Asociadas nuevamente a el tema del lugar geográfico de origen. Doctor, también ahí podemos hablar de lesiones antemortem y postmortem, ¿no? Bueno, esta que nos está enseñando ahí en las miembros. Así es, mi estimado amigo Jonathan. Son lesiones antemortem, ¿no? Antemortem, así es. Fíjense acá. Esto que estamos observando que nos presenta nuestro amigo Jonathan, mire. Sí, estas lesiones en piernas indudablemente son antemortem. Condicionadas por qué carambas insecto, qué condiciones hicieron con esta persona. Primero estaba inconsciente, qué pasó para tener este tipo de evento. Comentarios, súplicas, quejas, tranquilos, relájense. Está relativamente cercano, ¿no, mi estimado Jonathan? De ahí de Matamoros, ¿no? De Acatlán, sí, ya hace mucho calor ahí, ¿eh? Sí, Acatlán de Osorio tiene estamos como a 2 horas, Máster. 2 horas, pero la diferencia, porque es totalmente diferente el calor, ¿no? De Acatlán, el de Matamoros, ¿no? Sí, de hecho se parecen algo, Doc, porque sí son zonas muy calientes. Como ya están casi para, bueno, el camino para ir a Oaxaca. Ajá. Entonces sí son. ¿Dónde es un poquito más húmedo? ¿Matamoros o Acatlán, amigo? No, un poquito más cálido es Matamoros. Matamoros. Ya Acatlán es un poquito ya más caluroso. Más seco. Más seco, exacto.
Más seco y sí más húmedo en Matamoros, ¿no, amigo? Poquito, pero sí está, de Matamoros sí hace calorcillo, doctor? Ok. Otro tip, muchachos, chequen cuál es, La y Zúcar de entomología Matamoros, forense Puebla. también nos ayudaría a eso. Así es. Chequen el tema de la altitud de estas dos regiones, en específico, Acatlán de Osorio, hace mucho calor, así es, Pau. Chequen la altitud de ese lugar. Les voy a dar otro tip. Este cadáver se localizó en época de verano. Recuerden que como variables para establecer data de muerte, de los elementos principales para poder considerar este diagnóstico pericial tan complicado, recuerden que uno precisamente es el lugar de intervención. ¿Qué tipo de lugar es? Abierto, cerrado. La edad del cadáver también es importante, juega un rol muy importante. Recuerden que extremos de la vida se aceleran fenómenos de putrefacción, complexiones. En que complexión delgada contra complexión obesa pueden también tener una variable de, perdón, de acelerar el fenómeno cadavérico. Recuerden que el tejido graso como tal conserva mejor la temperatura corporal. Sexo es otra variable que deben tomar en consideración. Causas de muerte. Toda causa de muerte asociada a pérdida de tejido hemático, sabemos que el tejido hemático es termogénico, conserva mejor el calor y por lo tanto entonces va a regular un poco mejor la pérdida de temperatura corporal. En cambio, cuando la causa de muerte está asociada a un shock hipovolémico, por ejemplo, pues obviamente este efecto termogénico se va a acelerar. Otra variable, enfermedades previas. Esperen que las condiciones previas, que obviamente muchas veces no las sabemos del cadáver, pero si tenemos la oportunidad, pues hay que hacer entrevista a la familia, ¿no? ¿Cuál era el estado de salud previo del fallecido? Problemas de hipertensión, diabetes, que en un momento, sobre todo diabetes, que puede acelerar también fenómenos cadavéricos, o incluso enfermedades terminales, ¿eh? Cáncer es una de ellas, acelera muy rápido el fenómeno cadavérico. Chequen, no se ven completas las ropas, pero sin embargo, vean las condiciones de. Recuerden que tenemos que diferenciar realmente si son ropas en mal estado de conservación o están en mal estado de conservación por el desgaste que hubo, por circunstancias propias de enterramientos, o bien en un momento dado pueden estar sucias pero en buen estado de conservación. Ahí se nota otro elemento bien importante. A nivel del hombro izquierdo, vean el proceso de, si bien en un momento dado la piel ha sufrido quemaduras, identifiquen, quemaduras por
Recuerden que cierta fauna tiene predilección también por diversas regiones. Profe, tengo otra duda. A tus órdenes. Hay una imagen donde se alcanza a ver como una grieta en el ojo izquierdo que va hacia arriba, pero no sé si es grieta o es pedazo de que Tú, a ver, forma parte del cráneo. estoy pasándola No, si tú me dices cuál, mi estimado amigo. sí, ¿Esta? no, Ok, tú me dices, ¿eh? ya ¿Ahí? esa, ajá, Ok. ¿A qué nivel del cráneo, mi estimado amigo? ¿La que está al lado frontal, lado derecho? sí, en Ok. el lado izquierdo, Ok, que es como aquí un donde estoy surco poniendo ahí, el se ve. pulsar. Ok, no, es un proceso totalmente de degradación del tejido blando, mi estimado amigo, ¿eh? Ah, ok, pero ahí en el ojo se veía como, hay como una línea, ¿no? Ahí se alcanza a ver, que va Esta que hacia, estoy poniendo el cursor, no, abajito, ahí abajito, que aquí. está en el ojo, no arriba, en medio, entre lo que ahí, Ok, ya. Es parte de la cuenca, mi estimado amigo. Lo que pasa es que si te das cuenta, como parámetro comparativo, la cuenca derecha está totalmente vacía, la cuenca del ojo derecho está totalmente vacía. Y aquí todavía hay parte de tejido blando que obviamente ha sufrido sufrido un proceso de transformación. ¿Sí? Ya prácticamente está totalmente degradado el tejido blando, está reblandecido. Y eso me puede dar esa característica de lesión añadida. Pero ok, indudablemente también hubo elementos de fauna que intervinieron, mi estimado amigo. Pero buena observación. Bien. gracias. Me comentas de la fractura en el maxilar inferior, Kenia. Sí. Buena observación. Ahí está. Sí, Kenia. Aquí se fractura. Si te das cuenta, Kenia, fíjense lo que acaba de analizar Kenia. Vamos a hacer una línea imaginaria, ¿sí? Maxilar superior, buen estado, alineado, y cómo precisamente a nivel de la cara lateralizada, al lado derecho, comienza la fractura y me modifica totalmente esta región anatómica. Buena observación, genial. Les comentaba cómo en un momento dado, pues precisamente fauna también, fauna local, por ejemplo, ríos, lagos que tienen también algo de peces, el pez también tiene una predilección por regiones anatómicas muy específicas. Va a tener predilección por lo que son párpados, labios, región retroauricular y también por región genital, tomando en consideración que son zonas donde el grosor de la piel es mínimo y por lo tanto tienen esa predilección. Mi estimado amigo Jonathan, Adelante, doctor. no te vayas a dormir también tú, mi amigo Jonathan. No, yo estoy haciendo las actividades con ellos también, ya sabe que a mí me encanta Excelente, mi esto amigo de Jonathan. no crea que yo estoy ahí recordando también todo esto y la verdad que me gusta mucho toda esta parte. Aprovecho. No, yo creo que nos sirve para todos, ¿no, mi amigo Jonathan? O sea, porque Sí, seguramente doctor. esta perspectiva que tiene Kenia, que tiene Henry, que tiene Giovanna, pues seguramente en esta fusión de ojos, pues seguramente alguien puede identificar que no habíamos visto, ¿no, mi amigo Jonathan? Sí, de hecho, bueno, algo muy importante que tenemos que destacar dentro de las ciencias forenses es la fotografía, que al final de Sí, cuentas, pues no siempre podemos estar en el lugar de los hechos o en el lugar de sí, sí. intervención, pero cuando ya somos peritos particulares o peritos en parte debido de la defensa, pues nos vamos dando cuenta que es muy importante la toma de fotografías de forma adecuada, que lo haga el fotógrafo, o a su vez que ahora ya casi no estamos ocupando tanto al fotógrafo forense porque se supone que
el criminalista tiene que saber de fotografía, entonces, Así es. cuando hacen sus mecánicas de lesiones, que es muy importante que el criminalista sepa realmente que el médico forense haya hecho una buena interpretación de las lesiones para que se realizara la mecánica de lesiones, el criminalista sepa de medicina legal o de medicina forense, y porque si no, luego cuando queremos hacer un contradictamen o un metadictamen, pues al no saber de esto, el criminalista se queda como corto en las conclusiones que tenga que dar, ¿no? Y muchos, Sí. no digo que tengamos médicos que pues se les llegue, que se participen en otras cosas, ¿no? Pero sí, nos podemos dar cuenta que a veces con tanto trabajo pueden no ver algunas cosas, ¿no? Y entonces, es importante. Me ha pasado en varios dictámenes que por disparos por arma de fuego, han dicho que es vamos a decirlo, a quemarropa y no es a corta distancia. Entonces, eso te da Sí. otra teoría del caso, ¿no? Que eso también es muy Claro, importante. totalmente diferente. Y yo creo que mencionas algo bien importante, amigo Jonathan, como en un momento dado, pues en los tiempos que vivimos por las circunstancias de déficit presupuestal, pues ahora realmente, como mencionas, ya prácticamente peritos fotógrafos ya son muy pocos, ¿no? Muy pocos los que quedan, y realmente ahora el crimen es el que, pues sabes que pues tú tienes tu origen como criminalista, tienes ese conocimiento y ahora hay que aplicarlo, ¿no? Entonces ya pues también se ahorraron un perito, ¿no? Con las particularidades que tenemos. Ahora estamos prácticamente obligados ya también a tener una pues, buena herramienta de trabajo, una buena cámara y sobre todo buenas técnicas, ¿no? Que de repente, como que nos encontramos que ahora todas son tipo selfie, ¿no? Doctor, compagino con usted, digo, yo siempre lo voy a decir, tanto el criminólogo como el criminalista tienen que estar preparados en todos estos temas, ¿no? Y el hecho de que trabajemos en equipo, pues nos da una mejor solución a varios casos. Y sobre todo también, no lo crean, ¿no? Ahorita he trabajado con muchos abogados, que los abogados mismos ya se están metiendo a tomar cursos de medicina legal, de Sí, criminología criminalista, así es. y de verdad se trabaja bien padre bueno, también he trabajado con otros abogados que de verdad dices, oye, sí, hay que tomarse un curso, entonces es muy importante. Fíjate que esto que está comentando el maestro Jonathan es bien importante. Como en un momento el trabajo en conjunto, o sea, y si de repente ya no es tan raro que ahora los abogados ya tomaron por ahí un curso, un diplomado de medicina forense, de criminalística, que obviamente les ayuda todavía a entender mucho mejor o soportar mejor sus teorías del caso. Obviamente todavía requieren de nuestra participación, pero sí es importante porque eso nos va a empujar a seguir preparándonos. Si nos ponemos en la hamaca de que ya tengo la suficiente preparación, los abogados se van a poner las pilas y nos van a dejar de lado. Tenemos que hacer notar y requerir nuestra presencia, que somos todavía parte primordial de su teoría en la labor de investigación. Si no, sí está complicado. El futuro es difícil. Es difícil. Y sí es un poco difícil. Bueno, ahora me toca. Hay otro tema muy importante que es también cuando se aplica también la psicología forense, cuando la parte testimonial. Y eso también es muy importante. Muchos lo han dejado fuera, pero Sí. realmente sí se puede aplicar también la psicología forense y muchos pensarán que no. Después de que llegues a juicio oral, se desahogan los testimonios de cada uno, tanto de los peritos como de los testigos de hechos que estuvieron ahí. Se puede implementar también la parte de la psicología del testimonio y eso también les está pegando muchísimo a los tanto testigos como también a los peritos, porque hay veces que le exageran y le están mintiendo, entonces también el psicólogo forense sí se da cuenta de esto, ¿no? O sea, sí se empieza a ver a ver, ¿por qué está tan alineado esto? La verdad, pues Sí. un testigo que se presenta en tal, que dice algo, esto no, esto ya también él se lo está como que memorizando, entonces ya también eso está sirviendo también muchísimo. Y yo creo que esto es parte también de este crecimiento desafortunadamente como que andábamos en pañales todavía en materia de juicios orales y obviamente había todavía muchos errores, muchos vacíos,
pero en últimas fechas cada vez es mayor la exigencia, ¿eh? O sea, no nada más es, me avienta el dictamen y a ver cómo nos va, no, ya no, ¿eh? Ya es cada vez, incluso hasta los propios jueces se siguen capacitando. Por ahí me encontré ahora con un juez que incluso cuestionó la identificación de lesiones asociadas al arma de fuego, porque, y dentro de sus racionalidades que estaba presentando, es que yo tomé un curso, un diplomado en balística, entonces no me pueden decir, no, o sea, es complicado ya, ¿eh? Y ahí sí, ya, a mí me tocó dar un curso para jueces en Zacatlán, efectivamente, por parte de la universidad, ay, se me va el nombre de la universidad, ellas estaban dando doctorado y los jueces estaban viendo toda la parte. Sí me costó mucho trabajo que los jueces entendieran que deberíamos de trabajar con los criminólogos y los criminalistas. Ahí como hubo un pequeño debate, porque hay los dos jueces, la verdad sí se portaron muy accesibles, porque ellos dijeron, sí, en algún caso yo pedí la parte bien del criminalista que me informara, ¿no? Y también pedí la parte del informe criminológico por parte de un caso, ¿no? Y lo empecé a analizar y me pasó, la toma de decisiones que ya empecé a tomar ya es más en el aspecto del contexto forense, ¿no? De lo que realmente es lo que se explica en juicio oral y realmente lo científico que puede haber por parte de los peritos. Pero dice, anteriormente yo nada más tomaba puras decisiones en parte a lo que era el derecho, ¿no? A lo que es el derecho, a los axiomas del derecho, pero no tanto a lo forense, cuando ahorita el sistema acusatorio se va más a los hechos, que es algo muy importante, ¿no? Pero son nuevos paradigmas que vamos cambiando, ¿no? Para que en un momento dado, pues esto siga empujándonos a seguir mejorando. Adelante, Giovanna, tus órdenes, estamos aquí para apoyarte. Gracias, maestro, muy amable. ¿Puede, por favor, ser tan amable en cambiar la foto? Sí, claro, claro. Muchas gracias. ¿Quieres que siga avanzando? ¿O tú me Sí, dices avanza. cuál quieres que...? Ok. Perfecto. Gracias, maestro. Es que mi celular no puedo ver las fotos ahí. Ok, no, tú dime, Giovanni, con gusto te las voy presentando para inclusive les quiere hacer la impresión de pantalla adelante, ¿eh? Muchas gracias, maestro. Chequen la denudación de ese miembro torácico, ¿eh? Chequenlo cómo está. Ahí se observa mejor la denudación de todo el tejido blando. Pelvis. Cambia la morfología de la lesión. Ya no se escucha nada, profe. No estamos comentando nada, estamos esperando aquí cualquier comentario que ustedes hagan. Ah, ya, ok. No, Marilyn, requieres algo, Marilyn, con gusto, ¿eh?
Maestro, ¿puede por favor ayudarme un poco? No puedo describir en la parte del tórax. Ok, vamos a buscar la imagen de tórax. ¿Esta? A ver, vamos a buscar cuál es la del origen. Esta yo creo que te va a ayudar más. ¿Esta? Correcto, maestro, sí. Ok, bien. Vamos a iniciar. ¿Te parece? Mira, checa. Primero, voy a ayudarte. Te voy a ir guiando en el camino. Primero, identifica de dónde vas, de qué región a qué región vas a describir la lesión. En este caso, tenemos que ubicar si las características de toda esta región tienen similitudes en cuanto a su formación, su profundidad. Si estas características te dicen que son una sola lesión, puedes escribirla en forma completa. Checa, ¿dónde inician? ¿A qué región es esta? Superior. Ok, estamos hablando que se localiza una lesión. Checa los bordes. Será un instrumento cortante, punzocortante, de bordes regulares. Cuando no tengas muy claro todavía el tipo de lesión, trabájalo en sentido contrario. Haz toda la descripción y después el proceso de exclusión. Vamos a hacer esto último. Se observan una lesión de forma totalmente irregular. E inicia en dónde? En cara anterior de tórax, que abarca piel o que afectó piel, tejido celular. Se observa músculo, tejido óseo. Las profundidades, ¿cómo las observas? ¿Son profundidades regulares o irregulares? Irregulares. Irregulares, bien. ¿Ya checaste los bordes de la lesión? ¿Hay infiltrados hay infiltrado hemático o no tiene infiltrado? Filtrado. Perfecto. Chécalo bien, mira, aquí, sobre todo en esta parte, prácticamente a nivel del hombro derecho y hombro izquierdo, prácticamente no hay infiltrados. ¿Sí? Esto que recuerden, entonces quiere decir que toda esta zona, estamos hablando de lesiones post-mortem. Sin embargo, ojo, aquí hay una, pues, duplicidad de lesión. Si revisas muy bien el hombro izquierdo, estas son quemaduras, Y si hay una reacción inflamatoria, pérdida de tejido de piel, te indica que es totalmente antemortem. Por lo tanto, entonces, son dos momentos. Este sujeto primero estuvo a la intemperie, el sol produce quemaduras por radiación solar, y posteriormente es el segundo evento. Vamos a checar parte del tórax, mira. El hecho de que observemos la diferencia de grosor en cuanto al tejido blando, observas que haya sido de una manera totalmente regular. No. Por lo tanto, sabemos que no es un objeto cortante que está involucrado. Observamos diferentes longitudes y diferentes grosores. Vamos a checar o a seguir la parte de denudación del brazo izquierdo. Diferentes grosores. ¿Ya investigaste alguna fauna cadavérica que esté presente en la región de Acatlán de Osorija? Sí, maestro, en eso estoy. Perfecto. Y ahí por ahí va el tip, Giovanna. Ok.
Maestro, ya lo tengo. ¿Qué encontraste, Giovanna? Encontré que en Acatlán de Osorio hay un clima cálido subhúmedo con lluvias en verano. Es el clima predominante y se identifica en el área comprendida entre las zonas montañosas y las partes más bajas del municipio. Ok. Hay clima semiseco, muy cálido y se presenta en zonas muy bajas. Sí, Ok, bien. Eso que estás haciendo, Giovanna, de investigar el contexto geográfico del lugar, estás aplicando, estás empezando a hacer la fonomía forense. Bien. ¿Y la fauna local cuál es? ok. Y vamos a ver, Kenia, en cavidad torácica lo que se ve al fondo son restos, todavía hay restos, se encontró todavía restos de pulmón, pero ya muy pequeños y de formas irregulares. Muy pequeñito, ¿eh? Y prácticamente era más pleura que pulmón, Kenia. Y Kenia nos pregunta si, ok, restos de hígado, ¿en cuál imagen, Kenia? La estoy pasando y tú me dices si en esta, ¿eh? Aquí. ¿Aquí? ¿Esta es la que mencionas? Esa, ok. No, Kenia. Es por la calidad de la imagen, como no se ve totalmente nítido el fondo de la cavidad torácica, esto que se ve al fondo aparentemente es parte del órgano hígado. Sin embargo, está muy arriba, Kenia. Es parte de la pleura, parte todavía del tejido pulmonar. Hígado estaría acá muy abajo y sin embargo, prácticamente pues aquí no se ve absolutamente nada. Mira, checa aquí, no hay nada, es más que nada parte de la cavidad torácica, restos de pleura y pulmón.
Ya lo encontré, maestro. ¿Qué encontraste, Joana? ¿Qué dato importante encontraste? Dice, en el bosque de coníferas y encino se encuentran escorpiones, ranitas verdes, salamandra, lagartija de collar, culebras, bardas de agua, codorniz, halcones, tecolotes, musarañas, y en la selva seca, tejones, mapaches, zorrillos, venado de cola blanca, gato montés y murciélago. Bien. Ahora, con toda esta información que tienes, Giovanna, ¿cuál de esta fauna tiene las características en cuanto a su mordida, sus características biológicas para tener una conducta de depredador? ¿Sí, Giovanna? Sí, maestro. Perfecto, estás haciendo un muy buen ejercicio, Giovanna. Estás yendo paso por paso por paso. Ya está Gracias, maestro. contra lesiones. Vas bien, Giovanna, vas bien, tranquila. Genial, sería correcto. Muchas gracias, maestro. Sí, e involucra realmente toda la parrilla costal. Si te das cuenta, Kenia, los últimos datos costales e incluso presentan datos de mordedura. Y es una mordedura totalmente irregular, segmentada y que tiene el mecanismo doble, de arriba hacia abajo, presión y después tracción. Hace un movimiento doble, tracción, roen, roen, roen. Entonces, realmente, ahí te estoy dando ya uno de los elementos que te puede considerar esta lesión. Sí es, genial, bien. Maestro, y para describir, ¿cómo inicio la descripción para la fauna? Para poder describir la fauna en el lugar donde estaba el cadáver, ¿cómo inicio la descripción? Se observa una lesión por mordedura en región anterior de tórax que abarca planos profundos de forma irregular en sus profundidades. Checa después a nivel de arcos costales. Toma como referencia si estuvieran completos 100%. Con la pérdida de qué porcentaje, 30, 40, 25% de arco costal, en lo que ves, ¿eh? En esta imagen que estoy presentando, ¿cuántos son los órganos involucrados y qué porcentaje se perdió? 25, 30, pero ¿qué arcos costales son? Estamos hablando que prácticamente son los últimos. Recuerda que tenemos 12 arcos costales lado derecho, 12 arcos costales lado izquierdo.
Maestro, ¿debo describir exactamente qué animal fue de la fauna? Recuerda que podemos hacer una circunstancia de aproximidad en cuanto alta, mediana o baja probabilidad de que haya sido qué fauna, tomando en consideración los elementos antes descritos. Mi estimado amigo Jonathan, Antes, doctor, lo que usted me indique. ¿cómo van, mi estimado amigo Jonathan? ¿Cómo les va? Pues yo voy tratando de recordar todo esto y echándole ganas, mi querido doctor. Excelente. ¿Les parece? A ver, para que no se vayan a dormir tranquilos y sin gastritis. Sí, porque eso está cañón, doctor. ¿Les parece que les modifique? La gastritis, no, es lo de... Ok, como se ha portado tan bien y han estado ahí todos participando, ¿les parece que les modifico la hora y fecha de entrega? Sí, doc. Sin Sí, problema, sin problema. Nada más para que me valoren. Sí, Sí, profe. doc, está súper Y bien. le entregamos el Es lo que trabajo bien indique, bonito. adelante. Va que va, sin problema, no hay ninguna circunstancia, no pasa absolutamente nada. ¿Les parece que lo entreguen para mañana? Sí, Y maestro, tengan está bien. hasta las 23:59. ¿Les parece? Sí, profe. Listo. Modificamos fechas sin ningún problema. No quiero que me vayan a decir, pues es que me causó gastritis, me estresa. No, maestro, de ninguna manera. Está muy interesante. Ahí está ya modificada la fecha de entrega. Entonces, no hay ningún problema, relájense, pero de veras, o sea, recuerden que sí, obviamente, bueno, es una circunstancia evaluativa, pero más que nada para ustedes. Miran dónde están, dónde se entrega el trabajo en WhatsApp. Sí, Linda, si no tienes, estás en el Classroom, por vía de WhatsApp, Linda, por favor. Y como les comentaba, hagan un trabajo de este tipo, de autoevaluación, chequen, vean sus áreas de oportunidad, qué es lo que puedo mejorar, dónde estoy fuerte. Esos son el tipo de circunstancias que tenemos que tomar como aprendizaje. A tus órdenes, Linda, qué gusto que estés aquí con nosotros. Y por lo pronto, pues relájense, descansen ya, porque si no les va a subir la presión. Sí, Y no que sé. Sí, y tenemos dos grupos. Unos están tomando el módulo del maestro porque la verdad es muy famoso. Esa es la gran realidad. Y otros amigo, están tomando con nosotros el diplomado. ok, Entonces, tenemos un chat, los que están tomando el módulo con el maestro, lo pueden subir por WhatsApp y al maestro se le va a colocar ahí también el grupo. Y los que perfecto. estén en el diplomado, que ven que ya vamos 4 módulos avanzados, porque bueno, es por módulo algunos van cumpliendo todos sus módulos. Entonces ahí tienen activado su Classroom, todos están en lista ya. Si alguno no, ya está la invitación, ya se les envió la invitación a todos desde el inicio de los módulos, pero en dado caso que no estén, se les va a activar, ya nada más mándenme su correo para ver si en algún momento pues se nos pasó, pero yo que sepa ya todos están en el módulo, o lo que ha pasado es que no han aceptado el Classroom, ese es el gran problema. Sí, también ¿Okay? puede ser ahí. Revisen sus Exacto. correos para que los puedan aceptar y puedan ingresar. Uh-huh. Pero de todos modos, el doctor va a estar con ustedes en cualquier momento para cualquier duda que ustedes deseen. Claro, que le permitan al doctor, porque ya saben que el doctor, la verdad, sí es muy, muy cotizado acá en Puebla, la verdad, hay que hacerlo Amigo realidad. Jonathan. Trabaja en muchas universidades y la verdad los alumnos lo quieren muchísimo y siempre le andan preguntando. Hasta yo mismo cuando tuve un caso de criminalística a veces le pregunté a él, ¿no?
y entonces a veces sí, es muy difícil, a veces, pero cuando él tenga el tiempo, con mucho gusto nos hace el favor de contestarles. Pero estamos ahí, yo también estoy al pendiente con ustedes, cualquier duda que ustedes necesiten, ahí estamos. Muchas gracias, ¿eh? Pues cualquier gracias, Jonathan, cualquier cosa que se les ofrezca con muchísimo gusto, estoy a sus órdenes, que la pasen muy bien, que tengan, gracias Aislinn, muy buena noche, que te pasen muy bien, relájense, disfruten, que tengan una excelente y reposada noche. Un abrazo para todos, muchas gracias. Hasta luego, profe. Buenas noches. Gracias, estén Luego. bien. Muchas gracias, profesor. Buenas noches y buenas Gracias. noches. Muchas gracias, maestro, profesor. Un abrazo. Muy buenas noches. Buenas noches, profesor. Gracias, Giovanna. Cuídense mucho, sigan cuidándose, que los quiero ver. Gracias, maestro. Buenas noches. Igual. Buenas noches. Muy bonita noche a todos y cualquier duda, por favor háganmelo saber en los chats. Estamos para servirles. Lo más importante es que nosotros no se queden con dudas, que aprendan, que aprendan, que aprendan. Y ahí estamos. Dudas me dicen y ahí voy a estar con ustedes siempre atendiéndolos desde primer mano. No se preocupen que vamos a estar con ustedes. Cualquier duda, ¿ok? Claro que sí, maestro. Muchas gracias. Gracias, que la pasen Maestro. bien. Un abrazo Gracias, buenas para noches. todos. Gracias, profe. Buenas noches.